Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Seguimos analizando y actualizando la situación en el frente ucraniano, y si ayer hablábamos sobre un ataque que la Federación de Rusia había llevado directamente contra las tropas francesas, que recientemente Emmanuel Macron dijo que serían enviadas al frente y efectivamente se encontraban en la ciudad de Slaviansk, hoy tenemos que comentar otra tragedia de doble vertiente para las Fuerzas Armadas de Ucrania, y es que realmente se podría sacar la conclusión, viendo lo que está sucediendo actualmente en el frente, que Ucrania no ha aprendido absolutamente nada, y eso que en realidad los combates se llevan produciendo en dicho país desde el año 2014, incluso aquellas cosas que antes llevaban a cabo con bastante éxito, hoy se les están dando de una forma ciertamente difícil, o directamente ni siquiera consiguen, digamos, desarrollar esa estrategia que antes sí les funcionaba para al menos retener el avance de las tropas armadas de la Federación de Rusia. No os voy a hacer el cuento demasiado largo, así que vamos a pasar a actualizar y a analizar directamente esa situación, esa tragedia de doble vertiente, y aquí en primer lugar tendríamos que mencionar el reciente ataque que la Federación de Rusia ha realizado contra la retaguardia ucraniana, objetivos estratégicos en la retaguardia ucraniana para ser exactos. Estamos hablando sobre la localidad de Chernigov, donde ha sido atacado un hotel que se denomina como Profsayuzne, es algo así como un hotel de 3/4 estrellas. Obviamente en los medios ucranianos se está hablando de que la Federación de Rusia ha vuelto a atacar objetivos civiles. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede cuando ampliamos las pocas imágenes que nos llegan? Porque sabemos que en estos casos realmente es muy difícil obtenerlas, puesto que enseguida acordonan la zona, enseguida empiezan a revisar los móviles, y bueno, esto es totalmente comprensible, lo hacen tanto en Rusia como en Ucrania, lo haría absolutamente cualquier país cuyos objetivos estratégicos hayan llegado a ser atacados. Y claro, ampliando esas imágenes vemos, oh sorpresa, en primer lugar, camas que son como de 2 alturas, que no son para nada típicas de hoteles, más bien de hostales. Sin embargo, no estamos hablando en este caso de un hostal, y además también tenemos una imagen del lugar de los hechos, de donde se ha estado evacuando a los heridos, y uno de los heridos al menos lleva uniforme militar, es decir, dicho lugar lo sabemos prácticamente a ciencia cierta, lo sabíamos ya de antes, pero ahora tenemos confirmación gráfica una vez que ha sido alcanzado por las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia. Se destinaba para acumular allí reservas de las tropas ucranianas, y obviamente Ucrania ha vuelto a perder una gran cantidad de efectivos con este ataque ruso, lo cual realmente nos habla del hecho de que no están aprendiendo demasiado en cuanto al trabajo que lleva a cabo la inteligencia rusa, por un lado. En segundo lugar, este no es el primer caso en el cual las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizan hoteles o todo tipo de instalaciones civiles que en principio pues ya se sobreentiende, ¿no?, que pueden servir para acumular gran cantidad de reservas, precisamente para eso, para acumular ahí esa gran cantidad de reservas, valga la redundancia. Y al final los ataques rusos terminan llegando, los medios ucranianos como siempre reaccionan de la misma manera, pero es, creo que ciertamente, cada vez mayor problema para Ucrania el hecho de que la estrategia rusa no es que no la sepan leer, es que yo diría que ya la conocen de sobra, y sin embargo no la saben prevenir ni siquiera en casos tan sumamente obvios como este. Y en segundo lugar hablamos de una tragedia ya puramente militar, es decir, relacionada con la primera línea del frente.
Esto ha ocurrido en la dirección de Donetsk, donde las tropas rusas han rodeado a más o menos unos 100 efectivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre las localidades de Neviersk y Pervamaisk. Esto también, o sea, en principio, ¿no? Rusia ha creado otro caldero y las tropas ucranianas ahora mismo se encuentran como en una especie de descampado, y si bien están intentando salir de allí, ciertamente va a ser muy difícil que lo consigan, es decir, otra pérdida de efectivos para Ucrania, efectivos que tanto necesitan ahora que el ataque ruso, el preparativo incluso para el ataque ruso, porque desde el inicio estamos diciendo que el ataque fuerte de la Federación de Rusia aún no ha comenzado, pero esos preparativos están en pleno desarrollo y claro, cualquier soldado representa un gran activo, así que perderlos de una forma tan tonta obviamente representa un tremendo problema, y es precisamente aquí donde habría que recordar toda la historia del conflicto desde el año 2014, donde las tropas rusas prácticamente desde el inicio han llevado a cabo la misma operación una vez tras otra, que consistía en crear esos primeros semicalderos, semi-rodear, ¿no?, alguna localidad o, como en este caso, simplemente algún territorio donde hay una cierta acumulación de tropas ucranianas, después ir cerrando el círculo, eliminando las tropas en cuestión. Esto ha ocurrido en Debaltseva en el lejano 2014, esto ha vuelto a ocurrir recientemente en la ciudad de Avdiivka, que Ucrania ha entregado y de la cual ha tenido que sacar a sus tropas. Esto también ha ocurrido en la ciudad de Mariupol y en general en todo el frente ucraniano desde el inicio de la operación militar especial, e incluso, repito, desde antes, o sea, desde esos tiempos en los cuales Ucrania estaba luchando contra su propia población civil. La estrategia es siempre exactamente la misma, y ya es una pregunta que, no sé, deberían los altos mandos del ejército ucraniano hacerse, diría yo, que en voz absolutamente alta, ya casi que gritando, por qué no están consiguiendo prevenir esos mismos hechos, esas mismas acciones de las tropas rusas, y siempre están cayendo exactamente en la misma trampa, exactamente en el mismo sitio, se les termina rompiendo la situación y como consecuencia terminan perdiendo territorio y también efectivos. Esto nos habla de varios hechos. En primer lugar, el más obvio, ¿no?, que ya lo venimos comentando a lo largo del vídeo: Ucrania no aprende, lo cual muy probablemente a largo plazo represente ya no solo un problema sin más para dicho país, sino que una razón, o la principal razón incluso, de su derrota. En segundo lugar, obviamente Ucrania no tiene efectivos suficientes, a pesar de que no para de enviar al frente más y más reservas para cubrir bien los flancos, y eso al final repercute, ¿no?, en que Rusia termina pudiendo llevar a cabo esa misma estrategia de siempre, de crear primero semicalderos, después calderos, y al final pues terminar rodeando por completo la zona elegida. Después también habría que hablar aquí de los mandos ucranianos, y es que todo el trabajo militar no solo tiene que ver con las tropas que tenemos sobre el terreno, sino que obviamente se centra sobre todo también en el trabajo de inteligencia militar, ya no solo en cuanto a las labores de reconocimiento, sino también en cuanto a la creación de esas estrategias para intentar de alguna manera hacerle frente al enemigo, e incluso, como intentan, se supone, desde Ucrania, terminar ganándole la partida. Esa inteligencia militar, en términos amplios, ahora mismo se encuentra absolutamente ausente. Diría que dentro de las Fuerzas Armadas de Ucrania hay una especie de crisis de pensamiento, lo cual también terminará trayendo consecuencias absolutamente trágicas. Habría que mencionar aquí también el hecho de que Ucrania, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, sigue intentando
digamos, contrarrestar los esfuerzos de la Federación de Rusia y sigue intentando retener a las tropas de la Federación de Rusia sin la condición más básica que existe. Y en este sentido, la conclusión que sacamos es que, teniendo en cuenta que Ucrania no es un Estado soberano, sino que quienes mandan realmente están en la OTAN, principalmente en Estados Unidos, pues sí, efectivamente están enviando a soldados ucranianos al matadero de forma constante, puesto que la condición principal para tener una mínima posibilidad, aunque sea para resistir frente a cualquier tipo de enemigo, en este caso hablamos de la Federación de Rusia, es tener al menos un inicio de paridad en términos de aviación. Ucrania tiene a día de hoy en la gran mayoría del frente los cielos absolutamente descubiertos. Es cierto que tiene muchísimos drones, pero también es cierto que hay tremendos territorios que no están cubiertos por ningún tipo de defensa aérea. La guerra electrónica también está fallando frente a la ingeniería rusa y así es ciertamente imposible ganarle a Rusia la partida, puesto que la aviación rusa, y aquí lo vemos por un lado en la primera línea del frente y por otro lado en la retaguardia, está trabajando sin cesar, atacando, pues que si a las tropas francesas, que si ahora el hotel este, ¿no?, que acabamos de comentar en la localidad de Chernigov, trabaja en la retaguardia, pero también, por supuesto, trabaja en la primera línea del frente, donde prepara constantemente los siguientes avances del ejército ruso que efectivamente se van produciendo. Y aquí también relacionándolo un poco, ¿no?, con el por qué Francia, entre todos los efectivos que envió, también envió ingenieros, pues habría que hablar del hecho de que Ucrania no ha sabido fortificar aún la zona del frente de Donetsk. Desde el año 2014 llevan allí, se supone que construyendo trincheras y fortificaciones, pero una vez que ha caído la fortificación más fuerte que tenían, que es la de Avdiivka, todo lo demás, al no haber una línea decente de defensa, una línea de defensa escalonada, obviamente ahora está prácticamente rompiéndose en pedazos. El ejército ruso está entrando en esos territorios como en mantequilla y esto lo estamos viendo constantemente, ya no solo por el hecho de que Rusia pues está rodeando cada vez más cachitos de territorio tratando de unificar la línea del frente, que es uno de los principales objetivos que tiene marcados a día de hoy, sino que además las tropas rusas están avanzando muchísimo sobre los hombros de las tropas ucranianas. Esto ya dijimos que sucedería desde el momento mismo en el cual cayó la localidad de Avdiivka. Sin embargo, nadie, vamos, yo ni de broma me esperaba que esto fuera a durar tantísimo tiempo, sino que, bueno, más bien una semana de avances, otra semana de avances, avances muy duros, puesto que también hay ríos, puesto que el relieve es muy complejo y, de hecho, otra de las cosas que habría que mencionar aquí, justo en relación al caldero que Rusia ha creado entre Pervomaiskaya y Nevelskaya, es que el relieve ahí está completamente del lado de Ucrania y si antes las Fuerzas Armadas de dicho país sí sabían utilizarlo a su favor, o al menos pues donde no les iba demasiado bien lo estaban intentando y algún que otro éxito conseguían, en general pues hombre, los soldados ucranianos son muy buenos soldados y al menos el tema del relieve hasta hace poco lo utilizaban en algunos casos con muchísimo éxito y sin embargo ahora estamos viendo que incluso en una posición ventajosa en cuanto al relieve terminan siendo rodeados, terminan perdiendo una batalla tras otra y esto habría que, diría, de alguna forma resumirlo todo con el hecho principal que todavía no ha ocurrido y que sin duda alguna en cuanto ocurra, si es que llega a ocurrir y me imagino que sí, cambiará toda la situación en el frente ucraniano muy probablemente en muy breves momentos, puesto que la Federación de Rusia
contrariamente a lo que está haciendo Ucrania, aún no ha metido a sus principales reservas en la batalla. Es decir, ahora mismo por parte de la Federación de Rusia están luchando en cada zona del frente los respectivos efectivos que inicialmente fueron destinados allí. El grueso de sus reservas todavía no ha entrado en el combate. Es decir, el día que lo haga, Ucrania va a tener muy serios problemas que muy probablemente se terminen traduciendo en el derrumbe total de su línea de defensa.